vamos a comenzar el libro de Romano. Ahora, muchachos, nosotros hemos estado estudiando el libro de Hechos, donde vimos cómo el evangelio se extendió, ¿no es así? Y comenzó en Jerusalén, pero comenzó, se fue a Europa, a Grecia, es más, el último lugar que Pablo llegó fue a Roma. So, el evangelio comienza en Jerusalén, pero se extiende a toda parte. Y grupitos de iglesias locales se comienzan a formar. Se forma una iglesia local en Filipos, se forma una iglesia local en Tesalónica, se comienza a formar una iglesia local en Roma. Y esas iglesias locales, como hay una en Cerecita, necesitan instrucciones, necesitan enseñanza. Y por eso es que en el Nuevo Testamento, después del libro de Hechos, está la sección de cartas que Pablo le envió a diferentes iglesias, primera y segunda de Corintios, una carta que le enviaron a las iglesias que se encontraban en Corintio. Y Romano, eso es lo que es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma con instrucciones y enseñanzas. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, algo interesante es esto. La carta de los romanos es la carta más larga que Pablo escribió. Es bien larguita la carta. Pablo la escribió anticipando una visita en Roma. En otra palabra, la carta de Romanos fue escrita antes del libro de los eventos del libro de Hechos, porque Pablo estaba anticipando llegar. Es más, nosotros sabemos por la carta por los romanos que fue escrita mientras Pablo estaba en Corintio, probablemente en Hechos 20, del 2 al 3, antes de él ir a Jerusalén, en camino a Jerusalén. So, esta carta es bien compleja. Vamos a ver el plan de salvación que Dios tiene para el ser humano en muchos detalles y muchas preguntas que salen del plan de salvación. Pero yo sé que ustedes son inteligentes, buenos estudiantes de la Biblia, so vamos a hacer, nos vamos a instruir, ¿ok? ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta o comentario? Dale, Ingrid. Por qué Pablo decide hacer esa carta? ¿Qué le motiva a él a hacerle una carta a los romanos? Ok, muy buena pregunta. Yo no iba a contestar esa en la introducción, pero la voy a contestar. Para mí que primeramente él le escribe anticipando la visita que él va a hacer, pero Pablo ha escuchado de que los judíos y los gentiles no se están llevando bien. So, la carta de Romano es una carta que está supuesta a unificar a los gentiles y a los judíos que se encontraban en Roma, porque en base a Romanos 14 y 15, por haber diferencias de cultura, no hay unidad. Y Pablo le escribe esta carta para unificar a la iglesia a las iglesias que están en Roma. Esa es la razón primordial. Yo pienso que Romanos 14 y 15 es la razón primordial por la cual está escribiendo esta carta. Ok, Darwin. O sea que ya esta carta lo tenían ellos cuando él llegó a Roma. Sí, esa sería la idea, exactamente, sí. Pero y él no mencionó nada de lo que le acusaban los judíos. Solamente le mandó esta carta como para dar unas instrucciones, ¿no? Del evangelio. Sí, pero nunca le había hablado sobre sí. ese. Okay. Pero todavía él no lo han arrestado todavía cuando él escribe el libro de Romano. Sí. No lo habían arrestado. Ok, todavía no, sí. Ok, so vamos a comenzar leyendo aquí del 1 al 7, del 1 al 7. Anderson, ¿no quiere comenzar ayudando del 1 al 7? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo,
que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ok. Muy bien. Ok. So, versículo 1, Pablo es el autor de esta carta. ¿Y cómo se refiere Pablo en el versículo 1? ¿Cómo se refiere a él mismo? Apóstol. Ok, como apóstol de Jesucristo, que significa que las palabras que Pablo está hablando aquí vienen de Dios. Pablo está representando a Jesucristo. ¿Cómo más él se llama en el versículo 1? ¿Cómo más? Siervo. Un siervo. Ahora, déjeme decirle, nuestras traducciones para ayudarnos, porque esa palabra siervo en otras traducciones se traduce esclavo de Jesucristo. Ahora, un siervo es un esclavo, pero la palabra esclavo un poquito más fuerte, porque la idea es esto: tú puedes ser un siervo y no ser propiedad de alguien, pero el ser un esclavo implica que tú eres ¿qué? Propiedad de alguien. Y la palabra aquí es esclavo, pero me gusta esta idea. Pablo se veía como propiedad de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo. Lo que Cristo lo mandaba a hacer, él lo iba a hacer. So, él es un esclavo o un siervo y también que un apóstol. Ahora, en el versículo 1, él dice que él ha sido apartado, santificado. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para el evangelio. Para el evangelio. Ve, me gusta esta idea. Pablo fue apartado para predicar el evangelio, para vivir el evangelio y para escribir el evangelio. Él dice, mi vida entera fue apartada para el evangelio. Ahora, en el versículo 2, el evangelio es una novedad. En el versículo 2, es una novedad. No, ¿Por qué, Diana? porque ya había sido prometido por Sí, los profetas. en las Sagradas Escrituras. ¿De qué él se está refiriendo ahí? Por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Antiguo El Antiguo Testamento. El Evangelio no es una novedad. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que debemos leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? No para vivir de acuerdo a la ley de Moisés y el viejo pacto, sino que en el Antiguo Pacto hay sombras, promesas de lo que iba a venir. Es más, noten el versículo 3. ¿Cuál es una manera de resumir el Antiguo Testamento entero en el versículo 3? Es el mensaje acerca de ¿qué? De su hijo. De su hijo. Es como que él está diciendo, el Antiguo Testamento entero, o quizás el Evangelio, tiene que ver con Jesús. Ahora, nota lo que él dice de Jesús. En el versículo 3, él dice que nació de la descendencia de David según la carne. Él dice, de su parte ser humana, él es descendiente de David. Pero él no es solamente hijo de David, él es también hijo de ¿quién? En el 4. De Dios. ¿Y cómo podemos saber que Jesucristo es el hijo de Dios? ¿Cómo Dios lo declaró su hijo en el versículo 4? Con un acto de poder por la resurrección de los muertos. Amén. Él dice, él fue un ser humano, pero él más que un ser humano, él es el hijo de Dios. Y Dios lo probó que él era el hijo de Dios, resucitándolo de entre los muertos. El Antiguo Testamento, el Evangelio, es acerca de Jesús, que es un descendiente de David, pero también el hijo de Dios. ¿Entendimos eso? Amén. Ahora, ¿cómo Pablo en el versículo 5 ve su papel en el evangelio? ¿Cómo él lo ve su papel, su rol en el evangelio? Promover la obediencia a la fe. Ok, pero antes de eso, por medio de él, de Jesús, hemos recibido ¿qué? La gracia.
y el apostolado. Me gusta esta idea de que Pablo veía su propósito de apóstol no como algo que él se merecía, sino una posición que fue dada por la gracia de ¿quién? De El Dios. Señor Dios. No me lo merecía. Ahora, él habla de su misión y él dice era para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. En otra palabra, Pablo lo que quería es que los gentiles especialmente se enfocaban en ellos, de que tuvieran una fe obediente, que la obediencia de la fe entre los gentiles. Ahora, déjeme decirle, este es un buen lugar para hablar de esto. La carta a los romanos es una carta que enfatiza mucho la fe, la fe. Se va a hablar mucho de la fe en este libro. Pero tenemos que entender que la fe en este libro no es una fe vacía, sino es una fe, como dice ahí el versículo 5, promover la obediencia a la fe. Es una fe obediente. Déjeme ayudarlo con algo aquí. Lean el versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. En el versículo 8, ¿de qué se hablaba en todo el mundo? ¿De la fe de quién? De los seguidores de Jesús, con su comportamiento, cómo estaban, Sí. cómo se comportaban y eran destacados, pues. Estos son cristianos. Sí, pero específicamente ahí, él está hablando de las iglesias de Roma. Él dice, wow, la fe de ustedes se habla por toda parte. Esa es la idea. Ahora, vamos a comparar ese versículo con Romanos 16, 19. Tú misma, Ingrid. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes. Pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Ahora, noten el versículo 19. ¿Qué se está extendiendo por todo el mundo? En el versículo, ¿la noticia de qué? De la obediencia. En el 1:8 era la fe de los romanos que se hablaba por toda parte. Sí, En el 16-19 es la noticia de la obediencia. ¿Cómo Pablo ve la fe? Si tú tienes... Obediencia. Sí, en la Biblia no hay una distinción entre fe y obediencia. Si tú tienes fe, tú vas a obedecer. Y si tú estás obedeciendo, es porque tienes fe. No hay una distinción. En la Biblia no hay esta idea de una fe que te salva, pero que no cambia la manera en que tú vives, que no obedece. Eso es una idea moderna. Por eso es que hay muchas personas que si tú le preguntas, ¿tú tienes fe? Ellos dicen, sí, claro que yo tengo fe. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Pero ellos no obedecen ¿en qué? En la nada. Ellos han hecho una distinción entre la fe y la obediencia. Yo puedo creer en Cristo, pero eso no afecta cómo yo vivo. Pero en la Biblia, si tú tenías fe, siempre llevaba a la obediencia. Si nuestra fe no nos está llevando a obedecer, es porque realmente no tenemos fe o lealtad a Jesucristo. ¿Entendimos eso? Claro, hay suficiente fe. Sí, es bien importante porque en Romano él va a hablar mucho que la fe es que te salva. Pero ¿de qué tipo de fe él está hablando? De una fe obediente. Una fe, por eso que él dice, promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. ¿Ok? Pregunto comentarios sobre esa idea, la fe obediente o la fe o esa distinción. Pregunto comentario. Bueno, yo tengo un comentario, pero desde el inicio, cuando mencionaste las otras versiones que dicen esclavos. Y en este caso, pues bueno, hay historias donde los esclavos decidían quedarse con sus amos. En ese caso, pues, o sea, le servían
y querían estar con ellos, pues. Sí, amén. Y Pablo quiere a su amo y quiere vivir para él, con él para siempre. Pero él aceptó, Sí, aceptó servirle. amén. Ok, yo sé que quizá estamos yendo muy lento, pero yo quiero que ustedes vean una frasecita que me encanta aquí en el 5. ¿Por qué Pablo, cuál era la motivación principal para Pablo predicar el evangelio en el versículo 5? ¿Ustedes lo ven? ¿Cuál es la motivación principal por la cual él quería predicar el evangelio? Por lo que él conocía y quería compartirlo con los demás. Ok, yo no veo eso en el 5, ¿sí? Por amor a su nombre. Me encanta esa frasecita ahí. Por amor a su nombre. Piensa en esa frasecita. Piensa en diferentes motivaciones para predicar el evangelio. ¿Por qué diferentes personas? Quizá eres tú, quizá a veces soy yo así. ¿Cuáles son diferentes razones por predicar el evangelio? Algunos lo hacen por dinero. Ok, algunos lo hacen por dinero, mala motivación. Pero yo no estoy buscando motivaciones tan feas. ¿Cuáles son otras razones que uno diría que son buenas? Porque amamos al prójimo y no queremos que vayan Ok, al infierno. amamos al prójimo y queremos que el prójimo se salve. ¿No es así? Es una buena razón. O quizá otros lo hacen diciendo, wow, si yo no predico, yo no me voy a salvar. ¿No es verdad? Como que yo tengo que predicar el evangelio porque si no, no me voy a salvar. Pero Pablo lo hacía por amor a su nombre. Y piensa cómo esa motivación es más grande que las otras. Si yo estoy predicando para salvar a otros, ¿qué me va a pasar a mí cuando la gente no responda? Me voy a sentir triste, defraudado. ¿Cuál es el punto? ¿No es verdad? ¿Cuál es el punto de predicar? Nadie está escuchando, nadie se salva. Ve, eso nos va a desanimar de gran manera a predicar. Pero cuando uno está predicando por amor a su nombre, al nombre de Cristo, yo quiero que Él sea glorificado. Vamos a seguir predicando, aun cuando no hayan esos resultados. Es bien importante, yo no estoy diciendo que no prediquemos para salvar a otro. No, hay que predicar para salvar a otro. Pero la motivación más alta es porque yo amo a Cristo, por amor a su nombre. ¿Entendimos eso? Amén. Porque somos sus esclavos. Sí, exactamente, somos su propiedad y Él nos lo ha mandado. Ok, nota el versículo 6, él dice, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Versículo 7, estas son las personas, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamado a ser santo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una carta que está supuesta a circular en Roma, porque él está diciendo a todos los amados de Dios que están en Roma. Esta no es a una iglesia específica en Roma, pero a los cristianos que están en toda Roma. ¿Ok? Pregunta o comentario en los primeros 7 versículos. Sirve como introducción, pero también son los primeros 7 versículos. Los romanos, entonces él le especifica que ellos también fueron llamados. Sí. Y llamados a ser santos. Le acuerda, santifíquense. Acuérdense que ustedes deben actuar diferente. Ok, aquí vamos a ver lo que yo le llamo algunas placenteras entre Pablo y los romanos, ¿no es verdad? Vamos a leer del 8 al 13, del 8 al 13. ¿Quién nos quiere ayudar? En primer lugar, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente.
cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los que a los más gentiles. Ok, perfecto. Ok, so en el versículo 8, Pablo dice que él da gracias a Dios porque la fe de ellos es proclamada por todo el mundo. Yo me imagino que Roma era una ciudad bien importante, era la capital del imperio romano. Y esos cristianos, no era fácil ser cristiano, pero algunos de ellos estaban perseverando y esa fe se conocía en muchos lugares. ¿Y qué Pablo está siempre haciendo por ello en el 9 y en el 10? Orando. Orando. Ahora una pregunta, ¿qué te impresiona del hecho de que Pablo está siempre orando por ello? ¿Ustedes se dieron cuenta del 9, el 9 y 10? Él dice, yo estoy orando por ustedes sin cesar. Pero ustedes notaron en el 10, dice, siempre mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. ¿Saben lo que me impresiona? Que Pablo está orando fervientemente por personas que él no ha ¿qué? No ha conocido. Y déjeme decirle por qué eso me impresiona a mí. Porque a veces nosotros tenemos problemas orando por la gente que vemos todos los días. ¿No es así? La gente que conocemos. Pero Pablo oraba sin cesar por cristianos que él no había que conocido. Déjeme decirle, yo le voy a confesar a ustedes, quizá tengo que orar. Pero por ejemplo, ustedes que están en Ecuador, yo normalmente oro por ustedes una vez a la semana, los miércoles. Como yo sé que me voy a juntar con ustedes, yo oro por ustedes. Pero yo lo he conocido, he ido a su casa, he ido a su iglesia. Tiene cierto sentido. Pero increíble de que Pablo está orando por ello, aunque nunca lo ha conocido. ¿Cuál es el punto? Tenemos que orar más. Tenemos que orar por la gente que conocemos, pero también orar por lo que no conocemos y orar por obras en diferentes lugares. Ese es el ejemplo que Pablo nos da a nosotros. ¿Ok? Pregunta o comentario ahí. Bueno, también vemos que, por ejemplo, él también desea, él va a compartir ¿no? la palabra de Dios, pero también va a recibir de ellos. O sea, hay una alimentación y una retroalimentación ahí. Entonces, eso también va dando humildad, ¿no? Pablo, que sabemos de dónde viene, tanto que conoce, pero aún así a sus hermanos, ¿no? Sí. Ya sea sencillo, ya sea gentil, judío, el más estudioso o el inicial, pues va a recibir algo bueno de ellos. Sí, me encanta ese punto, Darwin, porque en el versículo 11 él dice, porque anhelo verlo para impartirles algunos dones espirituales. Yo creo que esa frase tiene que ver con la idea que Pablo quería ir y como apóstol, él tenía el don de impartir dones espirituales y él quiere imponerle la mano a ellos para que sean confirmados, para que hayan profetas y dones espirituales entre ellos y la palabra se puede expandir más. Pero él dice, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. A mí me encanta el versículo 12 porque Pablo dice, yo no solamente voy a ir para dar, para confirmar, para impartir. No, ustedes también me van a ¿qué? A animar a mí y me van a fortalecer también por su fe. Nosotros nos animamos mutuamente por medio de la fe de nosotros. Amén. Yes, baby. Sí, inclusive una visita es bastante ánimo, uno se alegra. Sí. Uno puede pensar que, bueno, pero luego que viene, de verdad, pues se siente ese compartir, pues uno se siente bien. Sí. Amén, amén. Ahora, a mí me gusta esta idea también. Nota aquí, Pablo
iba a animar, y a él animar y fortalecer a los hermanos, él mismo se iba a ¿qué? A fortalecer, se iba a animar. So, piensen en esta idea por un segundito. ¿Qué debo hacer yo si estoy desanimado? ¿Qué debo? Y quiero que me animen. ¿Qué debo hacer yo? Compartir con los demás hermanos. Sí, animar. ¿Me entiende? En otra palabra. Y cuando yo decido, yo voy a animar al otro, voy a fortalecer al otro, yo mismo voy a ser ¿qué? Fortalecido. Yo pienso que muchas veces cuando estamos desanimados, decimos, yo estoy desanimado, no, me voy a quedar en mi casa. No, vamos y animemos a otro. Y al nosotros ayudar a otro, nosotros mismos nos vamos a animar. ¿Entendimos eso? Amén. Por eso yo siempre oro por Norcorea. Sí. No conozco ni quiero ir por allá, pero Tenemos que orar por ellos, por hermanos que se encuentran allá. Noten el 13. Ahora, Pablo dice, y no quiero que ignoren, hermano, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlo, pero hasta ahora me he visto impedido. Ajá. Pablo dice, yo he querido ir a Roma, pero no he podido. A veces que Dios no ha querido, Hechos 16. A veces que Satanás frustra los planes, pero él dice, yo quiero ir allá porque quiero obtener fruto entre los gentiles. So, Pablo habla del anhelo que él tiene para ver a esos hermanos. Ok, ahora, déjeme decirle, del 14 al 17, vamos a ver por qué Pablo tenía tanta determinación para predicar el evangelio. Y aquí, esto es lo último que vamos a ver hoy, porque el versículo 16, 16 y 17 son los versículos clave del libro de Romanos, ¿ok? So, ¿quién quiere leer del 4 al 17? ¿Quién? 14. 14 al 17. 14. Brigitte, dale. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Otro, 16 y 17. Ok. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, so noten el versículo 14. ¿Por qué Pablo está tan determinado para predicar el evangelio en el versículo 14? ¿Por qué? Porque tiene obligación. Sí, yo tengo una obligación. Literalmente, esa idea ahí es que yo soy un deudor. Pablo se veía como un deudor que él le debía a cada persona, tanto al griego como a los bárbaros, a los sabios como a los ignorantes, de predicar el evangelio. Y esta es la manera en que yo lo veo. Cuando Dios salvó a Pablo, Dios puso a Pablo en deuda. Y Pablo se sentía, ahora yo tengo que predicarle ¿qué? A cada persona. Para Pablo el predicar no era una opción, era una obligación, una responsabilidad, algo que él le debía a cada persona. Y yo pienso que, wow, nosotros predicaríamos más y habláramos más si nosotros sentiríamos esa deuda que le tenemos al prójimo, que le tenemos a cada persona de hablarle el evangelio. Pablo sentía esa obligación, esa deuda. A mí me gustaría aprender a cómo uno puede aprender a evangelizar a una persona que es tan testaruda, Sí. que parece una piedra. Como a mí me gustaría aprender, yo le pido a Dios porque
yo tengo una prima que ella es católica y yo le hablo y ella, sí, yo le digo a mi esposo, esta mujer, oye, me aparta, me saca, o sea, me lleva a otro momento, me lleva a otro lugar, ella me saca. Ujú. Pero Entonces me gusta, sí, y lloro por ella y todo, pero yo quisiera poder que ella me escuchara, pero no me quiere escuchar. ujú. Pero yo pienso, Ingrid, que nuestra responsabilidad es predicar, la responsabilidad de ella es responder. So, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de invitar, de hablar, pero si ellos no quieren escuchar, no podemos tirarle las perlas a los cerdos, como dice Mateo 7. Bueno, está Oh, bien. ahora, nota algo que ayudaba a Pablo. En el versículo 15, Pablo no solamente tenía un sentido de obligación o de deuda, que él dice en el 15. Estaba ansioso de anunciar el evangelio. Sí, Pablo no solamente estaba obligado, pero él quería, él estaba entusiasmado de hablar buenas nuevas a todo el mundo. El predicar el evangelio es una bendición que nosotros podemos compartir con el mundo. So, Pablo estaba ansioso, en inglés, eager, de predicarle a la gente porque él sabía que el poder del evangelio. Amén. ¿Ok? Y en el 16, que es el versículo clave, Romanos 1:16. Pablo también, ¿por qué Pablo podía predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque él podía- tenía vergüenza. Sí, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, nota lo que él dice aquí. Ahora, déjeme decirle, este versículo es un versículo que está resonando conmigo mucho ahora. Porque nota lo que él dice del evangelio aquí. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? el poder de Dios para la salvación Es de el todo. poder de Dios. Literalmente, esa palabra poder es la palabra que se usa, que se traduce en otro lugar en milagro. So, cuando Cristo hacía un milagro, él manifestaba su poder. So, la idea que Pablo está diciendo aquí es, yo no me avergüenzo del evangelio, este es el poder de Dios, este es el milagro de Dios para la humanidad. So, tú te puedes imaginar que tú tengas el poder de milagroso de cualquier. Tú dices, yo quiero compartir eso con el mundo. Y Pablo está diciendo, es el evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es el poder de Dios para salvar a la gente. ¡Wow! ¿Qué cosa ni más increíble! Si nosotros queremos el poder de Dios, tenemos que creer el evangelio, tenemos que entrarlo en nuestro corazón y nos va a dar el poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, esta salvación es para ¿quiénes? Para todo el que cree. Todo. So, está abierto a todo el mundo, pero tenemos que tener que fe, todo el que cree. Del judío primeramente y también el griego, ¿ok? Ahora, nota que él dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. En otra palabra, en el evangelio nosotros tenemos cómo Dios justifica al hombre. Ahora, ¿qué significa esa palabra justifica? Redimido. Ok, nos redime. Ahora, para mí una manera simple, si yo soy justificado en corte, eso significa que yo soy declarado inocente. So, en el evangelio, Dios muestra cómo Él puede justificar al hombre, cómo Él puede declarar al hombre inocente y justo. Pero nota aquí, es esencial, él dice, revelado por fe y para fe. En otras palabras, él dice, Dios, la idea de la fe es algo que siempre es parte del plan de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la fe siempre ha sido esencial. Y él dice, como está escrito, y cita a Habacuc 2:4, mas el justo
por la fe vivirá. Si nosotros queremos la salvación y la vida, la justificación que Dios promete, tenemos que tener fe. Pero otra vez, ¿se acuerdan? Y nos tomamos tiempo para dar eso. La fe en el libro de Romanos es una fe ¿cómo? ¿Vacía? Una fe viva. Obediente. Eso no es de que, yo soy salvo porque yo mentalmente creo en Jesús. No, es una fe que obra, que actúa, que toma acción. De eso se va a tratar este libro. Vamos a ver cómo el evangelio, vamos a ver lo que es el evangelio, cómo nos salva a nosotros y cómo luce la fe verdadera en Cristo Jesús.